abriendo sus Biblias en Juan capítulo 10 otra vez. Hace unos domingos atrás iniciamos una nueva serie de mensajes titulada ¿A qué vino Jesús? En cada mensaje hemos ido desentrañando diferentes aspectos de la misión de Jesús basándonos en las propias palabras de Jesús. Y en el día de hoy estaremos considerando una de estas declaraciones, probablemente una de las más breves, pero de las más significativas con respecto al propósito de su venida que encontramos en los evangelios. Me refiero a Juan capítulo 10, versículo 10, dice así la palabra del Señor: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. ¿A qué vino Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, antes de pasar a considerar la enseñanza de nuestro texto, debemos notar dos cosas esenciales que se encuentran en el contexto de esta declaración. La primera son las dos metáforas que usa Jesús en el pasaje para referirse a sí mismo: una puerta y un pastor. Ahora, niños, he mencionado la palabra metáfora, así que déjame explicarte lo que eso significa. Una metáfora es una comparación entre dos cosas distintas, pero sin usar la palabra como o parecido a. Mira conmigo el versículo 7 de Juan capítulo 10. Dice: Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Noten que él no dice yo soy como una puerta, yo soy parecido a una puerta. No, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 11, yo soy el buen pastor. ¿Se dan cuenta que Jesús está usando aquí dos figuras increíblemente sencillas, increíblemente sorprendentes para referirse a sí mismo? Una puerta y un pastor. Yo confío en que todo el mundo aquí sabe para qué sirve una puerta. Cada uno de ustedes en esta mañana entró a este edificio por una de las puertas de acceso. Yo espero que ninguno haya entrado por la ventana. Y aunque no estemos acostumbrados a ver rebaños de ovejas por las calles, sin embargo todos sabemos que los pastores cuidan, protegen, alimentan y guían a sus ovejas. De manera que Jesús nos está diciendo aquí que Él es la vía de acceso al redil o al rebaño de las ovejas que le pertenecen a Dios, y que Él es al mismo tiempo el pastor de esas ovejas. Él es ambas cosas a la vez. Él es la puerta y Él es el pastor. Ahora, lo otro que yo quiero que ustedes noten es que en todo este pasaje hay un contraste. Y esto es muy importante, hermanos, amigos que nos visitan, para poder entender la declaración del versículo 10. Hay un contraste aquí entre los ladrones que hacen daño, que destruyen las ovejas, y el pastor que vino a darles vida. Vean otra vez Juan capítulo 10, pero ahora desde el versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido, aquí está el contraste, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, con esto en mente, yo quiero que veamos estas dos simples, sencillas declaraciones en nuestro texto, una negativa y la otra positiva. La negativa es que hay un ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Ahora, ¿quién es ese ladrón? Y yo sé que rápidamente van a decir el diablo. No. Hay que ver cada texto en su contexto. Digo, por supuesto que el diablo es un ladrón y es un homicida. Pero ¿quién es el ladrón
en este pasaje? ¿De qué ladrón es que Jesús está hablando aquí? Bueno, si Jesús es la puerta y Jesús es el pastor que da vida, el ladrón es todo aquel que nos aleja de la puerta, es todo aquel que nos aleja del buen pastor. Jesús vino a darnos vida, pero el ladrón trata de impedir que nosotros tengamos acceso a esa vida que Él vino a dar. Ahora, si queremos identificar con más precisión, con más exactitud, quién es el ladrón en esta parábola, nosotros tenemos que ir un poco más atrás al capítulo anterior en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 9, donde el Señor sana milagrosamente a un ciego de nacimiento. Piensen en esto: un ciego nunca visto, nació ciego, y de repente el Señor le dice: ve, lávate en el estanque de Siloé, úntate lodo, y cuando el lodo caiga en tus ojos vas a ver. Y Juan, en una forma súper simple, dice en el versículo 7 de Juan 9: ve, lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir el enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Juan no hace mucho alaraco para explicar cómo sucedió ese milagro. Este es un milagro tan evidente que lo menos que podemos esperar es que todo el mundo reconozca que algo sobrenatural acaba de ocurrir. Pero lo que sucede en realidad es que los vecinos que conocían a este hombre desde que era un niño, que saben que él nació ciego y que ahora de repente, de una forma milagrosa, de una forma sorprendente, este ciego está viendo, ellos deciden llevar a este hombre delante de los fariseos, que se veían a sí mismos como los guardianes de la ley de Dios. O sea, en Israel los fariseos eran algo así como la Gestapo de la santidad. Ellos eran los guardianes de la ley. Y resulta que el milagro había sido hecho en el día de reposo. Noten el versículo 13: llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tantas señales? Y había división entre ellos. Para los líderes religiosos de Israel, la correcta observancia del día de reposo, obviamente de acuerdo a las normas que ellos mismos habían inventado para guardar ese día, para estos hombres era más importante el día de reposo que la sanidad de un ciego de nacimiento. Así que a pesar del milagro, ellos se empeñan en demostrar que Jesús no pudo haber venido de parte de Dios porque supuestamente violó el día de reposo. Vean el versículo 24. Por segunda vez, me encanta esta parte de la historia, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador, refiriéndose a Jesús. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó: ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Por supuesto, los fariseos se molestan. Y noten ahora lo que dice el ciego de nacimiento, el ex ciego. En el versículo 32, desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. En otras palabras, expulsaron a este hombre de la sinagoga, lo que implicaba en ese tiempo marginarlo social y religiosamente. Pero mientras esto estaba sucediendo, Jesús, el buen pastor, está
obrando en el interior de este hombre para abrirle ahora no solamente los ojos de la cara, sino también los ojos de su entendimiento espiritual. Vean el versículo 35. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y lo adoró. Impresionante. Como bien señala John Piper, a medida que se desarrolla esta historia, la visión del hombre ciego a quien Jesús había sanado se vuelve cada vez más clara, y la ceguera de los fariseos se vuelve más y más oscura. Ellos acusan a Jesús de pecador, ellos acusan a Jesús de blasfemo, y al mismo tiempo este hombre termina postrándose delante de él en adoración. Y de paso, aquí tenemos las únicas dos respuestas posibles con respecto a Jesús. Mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, hay solo dos respuestas posibles con respecto a Jesús: blasfemia o adoración. Los líderes religiosos de Israel estaban blasfemando contra Jesús. El hombre que había nacido ciego lo estaba adorando. Eso es lo que significa ser cristiano. No se trata simplemente de alguien que dice seguir a Jesús. Se trata de alguien que ha venido a ser, por la gracia de Dios, un adorador de Jesús. Los cristianos creen en Jesús. Los cristianos confían en Jesús. Los cristianos siguen a Jesús. Los cristianos adoran a Jesús. Pero ahora noten cómo termina el capítulo 9. Y esto es esencial, mis hermanos, para poder entender el capítulo 10. Versículo 39. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, si ustedes se dieran cuenta de su ceguera espiritual, pudieran ser sanados, pero como ustedes creen que ven, seguirán sumergidos en la ceguera de su pecado. Y es en ese contexto que ahora Jesús les dice al inicio del capítulo 10: en verdad, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí está el ladrón. Ahora, mis hermanos, noten otra vez el versículo 1 del capítulo 10. En verdad os digo. ¿A quiénes? ¿A quiénes les está hablando Jesús aquí? Yo sé que hay una división de capítulos en el capítulo 10, pero mis hermanos, cuando ustedes estén leyendo sus Biblias, traten de no ponerle mucha atención a la división de capítulos, porque pueden cometer el error de pensar que ahora Juan está hablando de otra cosa. Jesús está hablando con los fariseos, y sin ningún tipo de interrupción, ahora Juan dice que Jesús les dijo: en verdad os digo a ustedes, los fariseos, el que no entra por la puerta del redil es un ladrón y es un salteador. Entonces, ¿quiénes son los ladrones de Juan capítulo 10 versículo 10? Los líderes religiosos de Israel, que en vez de apacentar el rebaño de Dios para guiarlos al redil de Dios, abusan de las ovejas, como hicieron los fariseos con el ciego de nacimiento, y las alejan de Jesús. Esos son los ladrones. O sea, eso quiere decir que hay muchos líderes religiosos en el mundo que son ladrones y salteadores, porque están alejando a la gente de la puerta y están alejando a la gente de Jesús. Ni entran por la puerta, ni quieren que los demás entren tampoco, porque no son los verdaderos pastores de esas ovejas. Versículo 2. Pero el que entra por la puerta,
ese es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca todas las suyas, son suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El Señor está aludiendo aquí a una costumbre muy familiar en Medio Oriente. Durante la noche o en momentos de peligro, diferentes pastores resguardaban las ovejas en una especie de redil o de corral comunitario. Era una estructura cerrada que protegía a las ovejas de los lobos y de los ladrones. De hecho, esta mañana, por providencia del Señor, me tocó leer 1 Samuel capítulo 17, cuando David se enfrenta con Goliat. Y dice que cuando Isaí, su padre, le pide que vaya a la batalla para llevarle comida a sus hermanos, dice que David, 1 Samuel 17:20, dejó a sus ovejas con un guarda. Es muy probable que lo que está pasando en 1 Samuel 17 es similar a lo que Jesús está describiendo aquí. David era un buen pastor y por eso no descuida a sus ovejas. Estos rediles o corrales comunitarios a menudo, tenían paredes de piedra con una única puerta, con una sola entrada. Durante la noche un portero, un guardián, vigilaba la entrada para asegurarse de que las ovejas estuvieran seguras hasta que llegaran los pastores por la mañana. Cada uno llamaba por nombre a sus propias ovejas y reunía su rebaño para llevarlos a pastar. Y cuando las ovejas escuchaban la voz de su pastor llamándolas por nombre, salían del redil y los seguían. Ahora, como yo los conozco, mis amados hermanos, ya me imagino que alguno de ustedes se está preguntando quién es el portero o guardián. Y la respuesta es: no lo sabemos. Y como Jesús no interpreta ese detalle de la parábola, de paso, nunca traten de interpretar todos los detalles de una parábola, porque no todos tienen significado. Es simplemente para darle contexto a la historia. Así que no sabemos quién es el portero. El punto que sí sabemos es que el verdadero pastor es aquel que entra por la puerta y cuya voz reconocen sus ovejas. En el siglo XIX, un erudito y teólogo escocés llamado George Adam Smith relató una experiencia que tuvo mientras observaba a un pastor en las colinas de Palestina. Él dice que él vio a un pastor acompañado por un rebaño de ovejas que obedecían las órdenes del pastor. Y curioso por ver cómo las ovejas respondían al pastor, Smith le pidió que le permitiera intentar llamar a sus ovejas. El pastor aceptó. Smith trató de imitar el llamado del pastor lo mejor que pudo, pero las ovejas no reaccionaron. Intrigado, Smith hizo que otra persona tratara de hacer lo mismo, pero de nuevo las ovejas no se movieron. Finalmente el pastor llamó a las ovejas e inmediatamente levantaron la cabeza y se fueron hacia él. Así que el cuadro que Jesús está dibujando aquí es el de un pastor reuniendo a su rebaño, a aquellas ovejas que le pertenecen, para cuidarlas, para guardarlas, para protegerlas, para alimentarlas, cuidarlas de los ladrones que se aprovechan de las ovejas, que maltratan a las ovejas, que las alejan del pastor. Repito, ¿quiénes son estos ladrones? Líderes religiosos que alejan a la gente de Jesús. En Mateo capítulo 23, Cristo le dice a los fariseos y a los escribas: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Eso es lo que hacen muchos líderes religiosos con el falso evangelio que predican. Este es el mismo cuadro que Dios nos dibuja en Ezequiel capítulo 34.
Y por favor, presta atención. Esto es Dios hablando. Me imagino que este es el tipo de pasaje que los predicadores del evangelio de la prosperidad tienen que aborrecer con todo su corazón. Así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis al rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Versículo 11: porque así dice el Señor Dios: he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. O sea, yo me encargaré de fortalecer a las débiles, yo me encargaré de buscar a la descarriada, yo me encargaré de sanar a las enfermas, las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Versículo 23: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Ahora, hermanos, yo confío en que todos ustedes saben por la historia de las Escrituras que cuando Ezequiel escribió estas palabras, David se había muerto hace mucho tiempo. Así que si Dios está diciendo aquí: yo voy a ponerles a David de pastor, es evidente que Dios se está refiriendo a ese descendiente de David, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él es el pastor de Ezequiel 34, Él es el pastor de Juan capítulo 10, que está reuniendo a su rebaño para protegerlo de los lobos y de los ladrones y para hacerles bien. Ahora versículo 6 de Juan 10. Jesús les habló por medio de esta alegoría, o sea, por esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Quiénes eran los que no entendieron? Obviamente los fariseos, a quienes Jesús les está hablando. Ellos no pueden entender por una razón muy sencilla: ellos no son ovejas del Señor, y solamente las ovejas de Cristo son las que oyen su voz, reconocen su voz y siguen al pastor. Los fariseos no eran de sus ovejas. Versículo 7: entonces Jesús les dijo de nuevo a los fariseos, a los escribas: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Los fariseos no entienden, ellos no son de las ovejas del Señor. Vean más adelante en Juan capítulo 10 versículo 24, los judíos que estaban allí, que tampoco eran ovejas, tampoco entendían. Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslos claramente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, como sanar a un ciego de nacimiento, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Escuchen bien, mis hermanos, ustedes no creen porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, que las ovejas de Cristo no son ovejas de Cristo porque creen, sino que creen porque son sus ovejas? Es al revés. Mis ovejas oyen mi voz. Los falsos pastores de Israel, como los falsos pastores de hoy, no conocen a Jesús. Ellos entran por otra puerta para dañar a las ovejas, para alejarlas de Jesús. Versículo 8 otra vez de Juan 10: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuántas puertas hay? Una sola puerta. Yo soy la puerta.
Yo no soy una opción entre muchas otras opciones. Yo soy la puerta, yo soy la única puerta, yo soy la única vía de acceso al redil del rebaño de Dios. Es lo mismo que dice Jesús en Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi amigo, si tú quieres llegar al Padre, tú tienes que entrar por medio de Jesús, confiando únicamente en Jesús. No hay otra puerta, no hay otro camino. Esta puerta simboliza exclusividad y simboliza acceso. Exclusividad y acceso. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay protección. Salvación de la condenación eterna, protección de los ladrones, protección de los falsos maestros que vienen a robar, matar y destruir. Mis hermanos, los falsos maestros no son una broma. Los falsos maestros no son una broma. Hoy en día hay un montón de maestros falsos que predican un evangelio falso que destruye espiritualmente a los oyentes. Estos falsos pastores llevan a sus seguidores a confiar en ellos mismos, a poner sus ojos en ellos, como si ellos tuvieran una conexión especial con Dios que nadie tiene. Ellos son los que tienen la unción. Ellos son el centro de atención, no Jesús. Mira, mi hermano, mi amigo que estás aquí, cuando escuches a un hombre prometiéndote un montón de cosas, sanidad, prosperidad material, una vida cómoda y placentera, o incluso, asómbrate, prometiéndote el poder del Espíritu Santo, pero sin ofrecerte primero a Jesús, estás delante de un ladrón espiritual. Son ladrones, falsos maestros, y no lo digo yo, lo dice Jesús. La característica principal del ladrón es alejarte de Jesús, aún a veces en nombre de la moralidad, aún a veces en nombre de la religión, o para recibir, como yo vi en estos días, un video hablando del poder del Espíritu Santo y la gente caía en el piso, parecía que estaban locos, aquello parecía un manicomio, pero algo me llamó la atención: no mencionaban a Jesús ni a la obra redentora de Jesús en ningún momento. Son ladrones y salteadores, falsos maestros que vienen a robar, matar y destruir. Mira, si un predicador está tratando de que lo admires a él en vez de adorar a Jesús, estás delante de un ladrón. Un ladrón de gloria. Y ese ladrón no viene a hacerte bien. Ese ladrón no viene a darte una vida próspera. Ese ladrón viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Mis hermanos, esto no es un juego. Pero esta es la primera parte de nuestro texto. Yo sé que algunos ya deben estar como: qué fuerte es esto. Bueno, ten paciencia. Hay una parte positiva en el texto, que es en la que vamos a estar ahora en el resto de la mañana. Jesús no solamente nos advierte que el ladrón viene a hacer daño, sino que nos dice también que Él es el buen pastor que vino a darnos vida abundante por medio del sacrificio de su propia vida. Él es el buen pastor que vino a darnos vida abundante por medio del sacrificio de su propia vida. Jesús es el buen pastor
que vino a darnos vida abundante por medio del sacrificio de su propia vida. Vean el versículo 10 otra vez. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. De nuevo hay un contraste aquí entre el buen pastor y los pastores asalariados que no aman a las ovejas porque no son suyas. Estos pastores asalariados huyen cuando viene el peligro en vez de proteger a las ovejas, pero eso no es lo que hace el buen pastor. Él vino a darnos vida y vida en abundancia a través del sacrificio de su propia vida. De hecho, 5 veces en los versículos 11 al 18 Jesús dice: yo vine a dar mi vida, 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 yo vine a dar mi vida por amor a mis ovejas. Él dio su vida para darnos vida. Piensen en esto por un momento. ¿Qué pasaba con un rebaño si el lobo atacaba y mataba al pastor? ¿Qué pasaba? Que las ovejas quedaban sin protección, completamente a merced de los lobos. Así que la muerte del pastor era la perdición de las ovejas. Pero en este caso, mis hermanos, y gloria al Señor por esto, en este caso es al revés. La muerte de Jesús es lo que trae como resultado la vida de las ovejas. Su muerte tiene el propósito de salvar infaliblemente a todos aquellos que el Padre le dio para reunirlas en el rebaño de Dios. Vean el versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Déjenme desmenuzarles ese texto. Tengo, tiempo presente, otras ovejas que no son de este redil. O sea, Jesús está diciendo: hay ovejas mías que el Padre ya me dio porque las eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Esas ovejas son mías, pero todavía no están en el redil. A pesar de que el Padre me las dio, no están en el redil. A esas también me es necesario traerlas tiempo futuro, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Sabes qué, mi hermano? Tu nombre estaba allí si tú eres creyente. Tú eras una de esas ovejas. Y cuando Jesús está diciendo aquí: tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando que no son del pueblo de Israel. Son gentiles, es decir, dominicano, chino, chileno, mexicano, venezolano. O sea, son ovejas mías, pero no pertenecen al rebaño de israelitas convertidos. Y a pesar de que no están todavía en el redil, yo personalmente me encargaré de traerlas por nombre, llamándolas por nombre a través de la predicación del evangelio, porque el Padre me dio esas ovejas. Cuando Él las llame a través de la palabra, es lo que Jesús está diciendo: ellas oirán, vendrán y lo seguirán. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo no sé si tú recuerdas cómo y cuándo fue que tú te convertiste al Señor. Pero por supuesto lo que tú recuerdas fue ese momento cuando tú entendiste el evangelio y viniste a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Quién se convirtió? Tú te convertiste. ¿Quién creyó? Tú creíste. ¿Quién se arrepintió? Tú te arrepentiste. Pero lo que estaba sucediendo detrás es que el Señor Jesucristo, cuando su palabra estaba siendo predicada, Él se estaba paseando en medio de su iglesia. Él te estaba buscando a ti. Él te estaba llamando por nombre, y precisamente por eso oíste su voz y seguiste a Jesús. Eso fue lo que realmente sucedió.
Es otra vez como dice el versículo 26 de Juan 10, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo reconocen su voz cuando Él las llama. Sí, puede ser que por un tiempo caminen extraviadas de aquí para allá, pero tarde o temprano reconocerán la voz de su pastor y vendrán a Él en arrepentimiento y fe. Él vino a formar un solo rebaño con un solo pastor por medio de su muerte y de su resurrección. Vean el versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mira, cualquiera puede decidir acabar con su vida. Cualquiera. O sea, cualquiera puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo autoridad para dar mi vida cuando me dé la gana. Nada más tengo que tirarme encima de un camión, arrojarme de un edificio de 20 pisos. Yo tengo potestad para dar mi vida, pero nadie tiene poder para tomarla de nuevo. Eso solamente puede hacerlo Jesús. Eso solamente puede hacerlo el Dios encarnado, porque ningún muerto puede obedecer. Y Cristo dice, yo voy a dar mi vida y estando muerto voy a obedecer la orden de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento de dar mi vida y de tomarla otra vez. Eso solo puede hacerlo nuestro Señor Jesucristo. Él murió y resucitó para darnos vida. Y aquí es, mis hermanos, donde las dos metáforas o las dos figuras de esta parábola se unen la una con la otra. El buen pastor tiene que morir y resucitar para venir a ser la puerta. Voy a repetir eso otra vez. Jesús es la puerta. Jesús es el pastor, porque el pastor tiene que morir para poder llegar a ser la puerta del redil. Sin el sacrificio del buen pastor, la puerta de la salvación estaría cerrada para todos. Pero Él murió para darnos vida. Ahora, yo sé que esto puede parecer extraño a algunos, porque todo el mundo cree que está vivo, cristiano o no. O sea, todo el que está en este lugar, yo estoy seguro, a menos que tenga un trastorno serio, yo estoy seguro que él cree que está vivo. Y les puede parecer sumamente extraño que Cristo esté diciendo, no, yo vine a darle vida a personas que están muertas. ¿Cómo es eso? Bueno, desde que el pecado entró en el mundo, todos los seres humanos nacen desconectados, nacen separados de Dios, que es la fuente de la verdadera vida. En otras palabras, estamos físicamente vivos, pero estamos espiritualmente muertos. Escribiendo un grupo de creyentes en la ciudad de Éfeso, Pablo les dice que Cristo les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa es la condición en la que nace todo hombre en este mundo. Mis hermanos, espiritualmente hablando, en el momento de nacer, somos tan impotentes como un cadáver hasta que Cristo nos da vida. Necesitamos que alguien pague nuestra deuda con la justicia de Dios para que podamos acceder a la comunión con Dios y así poder tener vida, verdadera vida en comunión con la fuente de vida. Todo el mundo que nace en esta vida nace espiritualmente muerto, tan impotente como un cadáver hasta que Cristo nos da vida. Necesitamos que alguien pague nuestra deuda con la justicia de Dios para que podamos acceder a Él
porque Él es la fuente de vida. Es por eso que Jesús define la vida eterna no en términos de tiempo, sino en términos de relación. Si yo dijera, fulano tuvo una vida de 20 años, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que vivió por 20 años. Si yo dijera una vida de 50, es que vivió por 50 años. Si yo dijera que tiene vida eterna, todo el mundo dice, bueno, es que va a vivir eternamente. Pero Jesús no define la vida en términos de tiempo, sino de relación. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nadie puede tener vida eterna sin relación con aquel que es la fuente de vida. Así que la vida eterna no es una vida que no termina nunca, es una vida eterna en comunión con el Dios eterno, quien es la fuente de vida eterna. Es por eso, mi amigo, óyeme bien, mi amigo, no puede haber vida verdadera fuera del Señor Jesucristo. No la hay, porque Él es la puerta, la única puerta que nos da acceso al Padre y que se une con aquellos que creen en Él para darles vida. Oye lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna, dice primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Si tú no tienes contigo al verdadero Dios, si tú no tienes contigo aquel que es la vida eterna, tú no tienes vida. Estás muerto. Jesús no vino del cielo simplemente para decirnos cómo obtener la vida eterna. Él es la vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice el Señor en Juan capítulo 6. Tienes que comértelo, tienes que apropiarte de Él por la fe. Tienes que comerte el pan de vida para que tengas vida. Jesucristo es el buen pastor que el salmista describe en el Salmo 23, que da su vida, la vuelve a tomar y luego une su vida con la nuestra para cuidarnos, protegernos, proveernos para todas nuestras necesidades reales, no las que tú crees que tienes, las necesidades que tú realmente tienes, pasadas, presentes, futuras, de modo que tú puedas experimentar una vida plena y abundante. Mira, mi hermano, mi amigo, si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. En lugares de delicados pastos Él te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Él confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mi hermano, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento. Él va a preparar una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él va a ungir tu cabeza con aceite, tu copa estará rebosando con la provisión de Dios. Ciertamente, si el Señor es tu pastor, ciertamente el bien y la misericordia te van a perseguir todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Eso es vida. Eso es vida. Si tú no tienes eso, mi amigo, tú no tienes vida. Estás muerto. Esa es la vida abundante que el buen pastor compró para los suyos en la cruz. No es una vida sin problemas, no es una vida sin dificultades. Es imposible en este mundo dañado por el pecado no tener dolor y aflicción. Las ovejas de Cristo tienen que pasar muchas veces por el valle de sombra de muerte. Hay días oscuros, algunos muy oscuros, pero aún así es una vida caracterizada por el gozo de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados, de saber que Dios es nuestro
Padre, que Cristo es nuestro Salvador y nuestro amigo que camina a nuestro lado en los momentos más oscuros. Es saber que el Espíritu Santo es nuestro consolador permanente, y no solo eso, Él es nuestro vivificador permanente. Manauri leyó Juan 7 en el tiempo de alabanza, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó a gran voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como las escrituras han dicho, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y Juan aclara, él decía esto del Espíritu Santo, que habrían de recibir aquellos que habían creído en él cuando Jesús fuera glorificado. Es una vida que ha sido bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es una vida en comunión con Dios. Es una vida capaz de florecer y de fructificar en el terreno seco y árido de este mundo caído. Es una vida en la que Cristo es suficiente, porque Él es el todo en todos, en medio de las más profundas carencias. Jesús es suficiente. Esa es la vida que Cristo vino a darte si tú eres cristiano, mi hermano. Eso no depende de las circunstancias. Eso no depende de cómo te sientas. Yo sé que hay momentos que tú dices: mira, honestamente, en este momento de mi vida yo no siento ni nada de esa vida abundante que usted está describiendo. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Eso no depende de cómo tú te sientas. Eso depende de Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. Una vida de esperanza si crees. En medio del dolor, en medio de la turbación, en medio de la perplejidad, créele a Dios, no a tus sentimientos. Es una vida de fortaleza espiritual. Es una vida de aliento, es una vida de perseverancia. Y mi hermano, si tú eres creyente, no te conformes con menos. No te conformes con menos. No seas un cristiano mediocre, porque Cristo vino a darnos vida. Pero si no lo eres, entra por la puerta. Mi amigo, entra por la puerta. Esa puerta marca la diferencia entre los que están fuera y los que están dentro. Recuerda que la puerta simboliza exclusividad y acceso. Hace unas semanas estaba en el aeropuerto de Miami y de repente vi que habían dos filas para ir a seguridad, una larguísima, la otra más pequeña, y a mí se me ocurrió la brillante idea de entrar por la fila más corta. Hice toda mi fila solamente para darme cuenta que estaba en la fila de TCA. Los que han viajado saben lo que significa eso. El punto es que no era mi fila. Y ustedes saben cómo son los gringos. Yo le dije al señor: mira, se me va el vuelo, voy a perder el avión, me equivoqué de puerta, me equivoqué de línea. Y él me dijo: sorry, go back. Tuve que ahora volver de nuevo a hacer toda la fila, que estaba igual de larga, porque me equivoqué de fila. Bueno, perder un avión no es una tragedia. Pero mi amigo, llegar al final de tu vida y darte cuenta que habías entrado por la puerta equivocada, y darte cuenta que estabas en la fila equivocada, y no tener más opción que irte a una condenación eterna, eso es terrible. Eso es horroroso. Estar del lado equivocado de la puerta significa miseria, destrucción, condenación eterna.
Si estás del otro lado de la puerta, tú sigues ajeno de la vida de Dios, estás separado de Dios, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Mi amigo, entra por la puerta, entra. No te quedes allá afuera, ni pienses tampoco que estar al lado de la puerta es suficiente. Mira, puede ser que tú hayas crecido en un hogar cristiano. Puede ser que tus padres te traigan a la iglesia todos los domingos. Puede ser que desde niño te hayas expuesto a los devocionales familiares en casa, y eso es una tremenda bendición. Pero ¿sabes qué, joven? Si tú no entras por la puerta, sigues afuera, estás apartado de la vida de Jesús. No basta con estar al lado de la puerta. Hoy yo les ruego a Dios que te abra los ojos antes de que sea demasiado tarde. Joven, mi amigo que estás aquí, no basta estar al lado de la puerta, tienes que entrar. La iglesia no te va a salvar, tus padres no te van a salvar, los devocionales familiares no te van a salvar. Tienes que entrar por la puerta, y la puerta se llama Jesús. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra vida. Tienes que entrar por la puerta. Como decíamos al principio, Jesús escogió dos figuras sumamente sencillas para que nadie se extravíe, para que todos puedan entender. Él es la puerta, Él es el buen pastor. Entra por la puerta en arrepentimiento y fe, y tendrás acceso a la guía, la protección, el alimento, la ternura, el cuidado del pastor. Pero tienes que entrar. Eso no es una puerta de combinación blindada, que hay que ser un genio para saber cuáles son los botones que yo tengo que punchar para que la puerta se abra. No, esto no es una puerta de combinación, es una puerta que está abierta. Es una puerta. Jesús es la puerta. ¿Tú lo quieres más sencillo? Jesús es la puerta. Solo tienes que reconocer tu necesidad de Jesús. Solo tienes que reconocer tu pecado. Has pecado contra Dios. Has vivido violando la ley de Dios. Has vivido para ti, para tu propia gloria, no para la fama de Dios, no para el honor de Dios, no para la voluntad de Dios. Estás en pecado. Reconoce tu pecado. Tienes que venir a Cristo con la disposición a divorciarte de tu vida de pecado, pero sabiendo al mismo tiempo que solo Él puede librarte de la esclavitud, de la culpa y de la condenación del pecado. Tú no puedes librarte por ti mismo. Tú no puedes dejar tu pecado atrás. Tú no puedes dejar de vivir para ti mismo, para tu propia voluntad. Tú no puedes hacer eso. Si tú pudieras hacer eso en tu propia fuerza, Jesús no hubiera venido. Arrepiéntete, reconociendo tu pecado, reconociendo tu impotencia, reconociendo que tú no puedes darte vida a ti mismo, y ven a Jesús. Entra por la puerta, confiando únicamente en Él. Mi amigo, Él está llamando hoy, por medio de la proclamación del Evangelio, cuando todavía tienes la oportunidad de entrar. Pero ¿sabes qué? El día llegará cuando Dios cerrará esa puerta. El día llegará cuando Dios cerrará esa puerta. Eso fue lo que sucedió en los días de Noé. La puerta del arca estuvo abierta durante décadas, pero los hombres rehusaron entrar por ella hasta que llegó el diluvio y la oportunidad terminó para siempre. Ahora la puerta está abierta. Está abierta para ti. Entra por medio de aquel que murió y resucitó por pecadores, para que el buen pastor de las ovejas venga a ser tu pastor desde ahora
y para siempre.